Hola, soy Manuela Tamayo y con mis compañeros Daniela Morales, Juan Camilo Petro y Jonathan Palacios les hablaremos un poco acerca de la cadena de transporte de electrones. Cadena de transporte de electrones. La cadena de transporte de electrones, como su nombre lo dice, es una serie de transportadores de electrones, los cuales se encuentran en la membrana interna de la mitocondria. Estos transportadores de electrones, tales como el NADH y el FADH2, se encuentran reducidos. Por ende, deben ser reoxidados. Mediante este proceso se reoxida el NADH junto con el FADH2 y también se atrapa la energía que es liberada en forma de ¿qué? Pues de ATP. La cadena de transporte de electrones cumple muchas funciones importantes, pero su misión principal es la de crear un gradiente electroquímico que se va a utilizar para la síntesis de ATP. Entonces, ¿qué es un gradiente electroquímico? Bueno, es aquel que consiste en un cambio en la concentración de iones a través de una membrana debido al movimiento que se da de difusión. Este gradiente electroquímico es muy importante porque es el encargado de activar a la ATP sintasa. La ATP sintasa es la enzima encargada de generar ATP. Entonces la cadena va a reoxidar el NADH y el FADH2 y va a atrapar la energía liberada en forma de ATP, como lo dije previamente. Reacciones redox o de óxido-reducción. Las reacciones redox están conformadas por un elemento que dona y por un elemento que va a aceptar. Existe algo denominado potencial de reducción estándar. Si yo tengo un potencial negativo, la tendencia para reducir el par no va a ser suficiente, así que va a estar disminuida. En cambio, si tengo un potencial positivo, la fuerza para permitir el paso del electrón del donador hasta el aceptor va a ser mucho más grande, haciendo más viable la reacción. Esta fuerza que la conduce se denomina energía libre de Gibbs. Entonces, esta energía libre de Gibbs es la energía disponible para realizar un trabajo. Y ninguna reacción que incremente la energía libre de Gibbs total de un sistema se va a realizar de forma espontánea. Transportadores. Existen 4 complejos enzimáticos en la cadena de transporte de electrones. 3 de estos complejos son complejos transmembrana y un complejo está asociado a la membrana. Complejos que forman la cadena de transporte de electrones. Como lo mencioné previamente, existen 4 complejos que hacen parte de la cadena de transporte de electrones. Tenemos el complejo 1, que se denomina NADH deshidrogenasa, y sus grupos prostéticos son flavimononucleótido y centros de hierro azufre.
El complejo 2, que es el succinato deshidrogenasa, y como grupos prostéticos tiene al FAD y a los centros de hierro azufre. El complejo 3, que se denomina citocromo BC1 y tiene como grupo prostético el M y centros de hierro azufre. Y al complejo 4, que se denomina citocromo oxidasa y como grupo prostético tiene al M y al cobre. Complejo 1, NADH deshidrogenasa. Este complejo está formado por 46 proteínas, tiene una forma aparente de una L y se encarga de captar 2 electrones de NADH para transferirlos a la ubiquinona. Esta ubiquinona es un transportador liposoluble y el producto reducido, que se denomina ubiquinol, cuenta con la ventaja de que se puede difundir libremente por la membrana. Al mismo tiempo que sucede todo esto, el complejo 1 se encuentra bombeando 4 protones a través de la membrana, produciendo lo que se denomina el gradiente de protones. Entonces el flujo de electrones se va a dar, ya que el NADH va a ser oxidado a NAD. A su vez, el FMN va a ser reducido a FMNH2. Esto va a implicar a que 2 electrones se vean involucrados. Lo que sigue es que llegamos al siguiente transportador, que es el centro de hierro-azufre. Este centro solamente puede aceptar a un electrón y transferirlo a la ubiquinona, y lo que hace es que me va a generar una forma reducida. Ahora esta ubiquinona se va a denominar semiquinona, que a su vez también se reduce con el electrón que tenía y me da un ubiquinol. Complejo 2, succinato deshidrogenasa. Esta enzima posee 5 grupos prostéticos y además 4 subunidades proteicas, las subunidades A y B y las subunidades C y D. Antes de que este complejo 2 actúe, el FADH se va a formar durante la conversión de succinato en fumarato, que se da en el ciclo del ácido cítrico. Entonces, a la izquierda podemos observar una imagen. Primero vemos las iniciales IMS, que es el espacio intermembrana. Luego vemos IMM, que sería la membrana mitocondrial interna. Y abajo de esta está la matriz. Se pueden observar también los que están señalados con verde y naranja, que van a ser las subunidades C y D. Y los que están señalados con morado y azul van a ser las subunidades A y B. También se puede observar el sitio de unión del succinato, además de los centros de hierro y azufre. También se observa el grupo HemoB y la ubiquinona. La succinato deshidrogenasa
Es la única enzima que se encuentra embebida en la matriz mitocondrial. Además, funciona en el ciclo de Krebs y su reacción es redox en el complejo. Necesita la coenzima FADH, la cual va a enviar sus electrones al centro de hierro-azufre y cuando se reduce va a enviar estos electrones al citocromo B. ¿Cuál es el proceso? Los dos electrones del succinato van a llegar al FAD como un ion hidruro, entonces lo van a reducir a FADH2. Luego son transferidos de a un electrón por los tres centros de hierro-azufre. Posteriormente, de estos centros van a pasar a la ubiquinona. ¿Cuál es la particularidad de este complejo? Bueno, este complejo es el único que no bombea protones, solamente se van a bombear electrones. Por ende, no va a contribuir al gradiente de protones. Con respecto a los electrones, estos electrones del succinato entran y continúan al complejo 3 y al complejo 4 de la cadena de transporte de electrones. El complejo 3 ubiquinol citocromo C es un complejo enzimático compuesto de proteínas monoméricas, las cuales intervienen en la respiración celular. Este complejo es un generador de adenosintrifosfato llamado el ATP. Este complejo transporta electrones hidrosolubles que poseen grupos proteicos. Este complejo acopla la transferencia de electrones desde la ubiquinona al citocromo C. Este complejo es capaz de bombear 4 protones. Citromo C oxidasa o complejo número 4. Es una proteína transmembrana que se encuentra incluida en bicapas lipídicas de bacterias y en mitocondrias. Se trata de la última enzima de la cadena de transporte de electrones, recibiendo un electrón de cada una de las 4 moléculas de citromo C. Después los transfiere a una molécula de oxígeno, reduciéndola a 2 moléculas de agua. Acoplada a este proceso, se produce una translocación de protones a través de la membrana, lo cual genera un gradiente electroquímico que la enzima ATP sintasa emplea para sintetizar el adenosintrifosfato. La cadena de transporte de electrones es una serie de proteínas y moléculas orgánicas que se encuentran en la membrana interior de la mitocondria. En conjunto, la cadena de transporte de electrones y la quimiosmosis constituyen la fosforilación oxidativa. Los pasos claves de este proceso son los siguientes. Entrega de electrones por NADH y FADH. Los acarreadores de electrones NADH y FADH, reducidos en otros pasos de la respiración celular, transfieren sus electrones a las moléculas cercanas al inicio de la cadena de transporte. En el proceso se convierten en NAD+ y FAD, que pueden ser reutilizados en otros pasos de la respiración celular. Transferencia de electrones y bombeo de protones. Conforme se mueven los electrones en la cadena, se desplazan de un nivel de energía más alto a uno más bajo, lo que libera energía. Parte de esta energía se utiliza para bombear iones de hidrógeno, lo que los desplaza fuera de la matriz hacia el espacio intermembranal. Este bombeo establece un gradiente electroquímico. Separación de oxígeno molecular para formar agua. Al final de la cadena de transporte de electrones, los electrones se transfieren a una molécula de oxígeno, la cual se rompe a la mitad y recolecta hidrógeno para formar agua. Y por último, síntesis de ATP impulsada por un gradiente. Cuando fluyen por el gradiente de regreso hacia la matriz, los iones de hidrógeno pasan a través de una enzima llamada ATP sintasa, la cual aprovecha el flujo de protones para sintetizar ATP.
La cadena de transporte de electrones y la fosforilación oxidativa están acopladas por el gradiente de protones. El flujo de protones crea un gradiente de pH y un gradiente electroquímico. Este gradiente de protones es usado por el complejo B o ATP sintasa para formar ATP vía la fosforilación oxidativa. La ATP sintasa actúa como un canal de iones que devuelve los protones a la matriz mitocondrial. Durante esta vuelta, la energía libre de Gibbs producida durante la generación de las formas oxidadas de los transportadores de electrones es liberada, y esta energía es utilizada por la síntesis de ATP, catalizada por el componente F1 del complejo F1 ATP sintasa. La cadena de transporte de electrones mitocondrial utiliza electrones desde un donador, ya sea NADH o FADH2, y los pasa a un aceptor de electrones final como el O2 mediante una serie de reacciones redox o reductasas. Estas reacciones están acopladas a la creación de un gradiente de protones generado por los complejos 1, 3 y 4. Dicho gradiente es utilizado para generar ATP mediante la ATP sintasa. La energía almacenada se emplea para fosforilar el ADP con un grupo fosfato para formar ATP. Gracias, y hasta aquí llega nuestra presentación acerca de cadena transportadora de electrones y fosforilación oxidativa. Esperamos que el tema haya sido lo más claro y conciso posible y que lo hayas podido entender.